gente, mi nombre es Concavenator Pardus. En el día de hoy os traigo un versus entre dos animales herbívoros con trompa. Paleodoxodon falconeri versus tapir centroamericano. Sin más dilación, empecemos con el video. Empecemos hablando de Paleodoxodon falconeri. Paleodoxodon falconeri es una especie de mamífero proboscideo del género Paleodoxodon, que vivió en el período Pleistoceno, de unos 500.000 años a unos 200.000 años, y vivió en lo que hoy en día son las islas de Sicilia y Malta. Paleodoxodon falconeri medía unos 2 metros de largo, unos 90 centímetros de alto y pesaba unos 250 kilos, siendo Paleodoxodon falconeri una de las especies de proboscideos más pequeñas que jamás hayan existido, solo siendo superada por otras especies de proboscideos insulares y los proboscideos más primitivos. Paleodoxodon falconeri era tan pequeño en comparación con su ancestro Paleodoxodon antiquus debido a la falta de alimentos y depredadores en las islas en las cuales vivió. Paleodoxodon falconeri, al igual que las especies actuales de proboscideos, era un animal sociable que vivía en pequeños grupos, eso sí no era provocado. Paleodoxodon falconeri tenía un ciclo de vida mucho más corto y lento que el de los proboscideos actuales. Paleodoxodon falconeri era un animal herbívoro que se alimentaba de plantas. Paleodoxodon falconeri tenía una inteligencia similar a la de los elefantes actuales o incluso superior. Las extremidades y pies de Paleodoxodon falconeri estaban mucho más adaptados para caminar en terrenos irregulares y escarpados que la de los proboscideos actuales. Paleodoxodon falconeri tenía una trompa de unos 80 centímetros que utilizaba para agarrar objetos, obtener su alimento y luchar. Paleodoxodon falconeri tenía unos colmillos de unos 70 centímetros que utilizaba para luchar contra otros machos durante la época de la reproducción. Paleodoxodon falconeri no tuvo depredadores en las islas en las cuales vivió, pero sí convivió con un animal con el que podría haber tenido varios enfrentamientos, Cygnus falconeri, una especie de cisne gigante, que medía 1 metro de alto y pesaba unos 16 kilos. Ambos animales podrían haber tenido encuentros hostiles, esto debido a sus comportamientos territoriales. Paleodoxodon falconeri vivió con otros animales. Paleodoxodon falconeri vivió con el hipopótamo Hippopotamus meltenensis, el roedor gigante Letia, el hipopótamo Hippopotamus pentalanti, el ciervo rojo y el proboscideo Paleodoxodon nimiadrensis. Paleodoxodon falconeri se extinguió hace unos 200.000 años por culpa de la llegada de carnívoros y herbívoros más adaptables a las islas en las que vivía, como por ejemplo los felinos y los bóvidos. Después de haber hablado de Paleodoxodon falconeri, ahora hablemos de su contrincante, el tapir centroamericano. El tapir centroamericano es una especie de mamífero perisodáctilo de la familia de los tapires que vive en Centroamérica y en México. El tapir centroamericano mide unos 2 metros de largo, 1,20 metros de alto y pesa unos 300 kilos, siendo el tapir centroamericano una de las especies más grandes de tapires de la actualidad, solo siendo superada por el tapir sudamericano y el tapir malayo. El tapir centroamericano es un animal herbívoro que se alimenta de plantas y frutos. El tapir centroamericano es un animal solitario, pero que de vez en cuando puede vivir en pequeños grupos. El tapir centroamericano es normalmente un animal nocturno, esto lo hace para evitar a los depredadores. El tapir centroamericano es un animal muy importante para las junglas centroamericanas, esto es porque es un buen dispersor de semillas. Se podría decir que el tapir centroamericano es el jardinero de las zonas en las que vive. Aunque no lo parezca, el tapir centroamericano es un excelente nadador y buceador, siendo capaz de nadar durante largas distancias y estar debajo del agua durante mucho tiempo. El tapir centroamericano tiene una trompa de unos 30 centímetros que utiliza para obtener su alimento y oler y explorar su entorno. El tapir centroamericano es capaz de correr hasta una velocidad de unos 50 km por hora en carreras cortas. Aunque el tapir centroamericano sea un animal de gran tamaño, es bastante ágil y veloz. El tapir centroamericano tiene unos dientes de unos 4 centímetros. Con estos dientes el tapir centroamericano es capaz de triturar su alimento y defenderse de los depredadores. El tapir centroamericano tiene una gran fuerza de mordida. Con esta fuerza de mordida es capaz de romper ramas y defenderse de sus depredadores. El tapir centroamericano es un animal tranquilo y solitario, pero si está en una situación de estrés o peligro puede llegar a ser muy agresivo, siendo capaz de atacar ferozmente a sus depredadores o rivales. Los ataques del tapir centroamericano a personas son extremadamente raros, pero no imposibles. Estos ataques son casos excepcionales, normalmente provocados por situaciones de estrés o defensa. Los depredadores del tapir centroamericano son el jaguar y el cocodrilo americano. El tapir centroamericano está en peligro de extinción por culpa de la caza furtiva y la destrucción de su hábitat. El tapir centroamericano es uno de los animales más raros y extraños de Centroamérica y uno de los más importantes, siendo el jardinero de la selva. Después de haber hablado de ambos animales, ahora veremos cuál de los dos ganaría en un hipotético enfrentamiento. El ganador de este versus es el tapir centroamericano. Pero ¿por qué ganaría el tapir centroamericano?
El tapir centroamericano es mucho más grande y pesado que Paleodoxodon falconeri, es mucho más fuerte y resistente y es mucho más ágil y veloz. El tapir centroamericano sería capaz de ganarle a Paleodoxodon falconeri, pero con mucha dificultad. Paleodoxodon falconeri va a atacar rápidamente al tapir centroamericano. El tapir centroamericano intenta esquivar su ataque, pero Paleodoxodon falconeri logra incrustarle uno de sus colmillos en el hombro derecho del tapir centroamericano. El impacto del ataque es tan fuerte que un pequeño trozo del colmillo de Paleodoxodon falconeri se queda incrustado en el hombro del tapir centroamericano. El tapir centroamericano ruge del dolor y rápidamente le muerde la trompa a Paleodoxodon falconeri, arrancándole un pequeño trozo de carne. Paleodoxodon falconeri ruge del dolor y rápidamente le hace una gran cicatriz en la mejilla al tapir centroamericano con su colmillo izquierdo. El tapir centroamericano gruñe del dolor y le muerde en la cabeza a Paleodoxodon falconeri. Paleodoxodon falconeri golpea con su trompa al tapir centroamericano, esto haciendo que el tapir retroceda. El tapir centroamericano ataca varias veces a Paleodoxodon falconeri, mordiéndole en sus patas delanteras y en su mandíbula. Paleodoxodon falconeri empuja al tapir centroamericano, tumbándolo al suelo. El tapir centroamericano rápidamente se levanta y empuja a Paleodoxodon falconeri, tumbándolo al suelo. Paleodoxodon falconeri se levanta del suelo y derriba al tapir centroamericano. El tapir centroamericano se levanta del suelo. Paleodoxodon falconeri va a atacar ferozmente al tapir centroamericano, mientras que este se prepara para esquivar su ataque. El tapir centroamericano logra esquivar el ataque de Paleodoxodon falconeri y le da una embestida, tumbándolo al suelo. Paleodoxodon falconeri intenta levantarse del suelo, pero antes que pueda hacerlo recibe una patada del tapir centroamericano. Paleodoxodon falconeri finalmente logra levantarse del suelo y ataca con sus colmillos al tapir centroamericano, tumbándolo al suelo. El tapir centroamericano se levanta del suelo y le da una patada en la cabeza. Paleodoxodon falconeri, cansado y harto de esta pelea, va a atacar con todas sus fuerzas al tapir centroamericano. El tapir centroamericano logra esquivar su ataque y le da una embestida, tumbándolo al suelo. Paleodoxodon falconeri intenta levantarse del suelo, pero el tapir centroamericano no se lo permite y empieza a morderle varias veces en el cuello. El tapir centroamericano deja de morder a Paleodoxodon falconeri y empieza a pisotearlo con sus patas delanteras hasta la muerte. Paleodoxodon falconeri deja de moverse. Paleodoxodon falconeri ha muerto. El tapir centroamericano deja el cadáver de Paleodoxodon falconeri y se va. Él está herido, pero victorioso. Él ha ganado. Paleodoxodon falconeri no tendría ninguna oportunidad de ganarle al tapir centroamericano, pero podría causarle varios problemas gracias a sus grandes colmillos y su fuerza. El ganador de este versus es el tapir centroamericano, el jardinero de las selvas centroamericanas. Pero bueno gente, aquí acaba este video. Espero que os haya gustado este video. No os olvidéis de dar like y suscribiros a este canal, que así me ayudáis mucho. Antes de acabar con el video, me gustaría darle las gracias a Juan el Tilosaurus por el increíble dibujo que habéis visto. Nos vemos en el próximo video. Adiós.